Buenos días, muchas gracias por la posibilidad de participar en este evento. Buena parte de mi trabajo ya me lo han hecho y muy bien. Así que yo voy a tomar ventaja de eso y los invito a un viaje para tratar de entender dos cuestiones. Yo como macroeconomista creo que Argentina tiene dos problemas que si no resuelve en 2019 va a tener problemas importantes. Uno es recuperar el crecimiento. No digo que salgamos creciendo rápido, pero tenemos que crecer y empezar a generar empleo o por lo menos parar la destrucción probable de empleo si la recesión no recede. Y la segunda cuestión es bajar el riesgo país, que como ustedes saben hemos hecho varios avances desde octubre, ¿cierto? Pero el riesgo país no quiere bajar. Y los invito a hacer un viaje a cuáles son las cuestiones muy profundas que están detrás de esas dos cuestiones. Y va a ser un viaje rápido porque tengo poco tiempo, así que va a ser un viaje en tren bala. Así que no traten de mirar todos los gráficos que les voy a mostrar, los pongo ahí simplemente para que no sospechen que les estoy mintiendo, los números están, y esto por supuesto queda a disposición de ustedes después si lo quieren pedir. Entonces la presentación tiene tres partes, ¿cierto? La primera es mirar minimalista, no soy nada barroco, voy a resumir qué es lo que me parece a mí qué es lo que está detrás de estos dos problemas que les dije. La segunda cuestión es qué está haciendo el stand-by que firmamos con el fondo, que lo tenemos que cumplir porque si no estaríamos en serios problemas, y después mirar un poquito hasta el 19 si es que me quedan algunos minutos. Entonces la primera cuestión, empecemos con el punto 1. El punto 1 tiene cierto, ¿dónde estamos parados? Que esto tiene 4 puntos, ¿cierto? Que es la influencia internacional, le voy a hablar muy poquito porque ya se habló bastante, economía, la cuestión de la dualidad económica, es decir, tenemos una economía que son dos, es el conurbano y es vaca muerta y es la soja. Y no tienen nada que ver. Algunos están compitiendo en la frontera internacional de la productividad, son competitivos, y otros están prácticamente en África, ¿cierto? Con niveles de vida muy bajos, sin posibilidad de empleo, en la informalidad, etcétera, y el que hace política en la Argentina tiene que hacer política para los dos sectores y eso es recontra difícil. Eso es lo que yo llamo dualidad económica, se llama así en general. La tercera cuestión es el exceso de gasto público y la cuarta el estancamiento del empleo. Quiero mostrarles que esto da lugar a algo que es una trampa de bajo crecimiento, que es la que estamos ahora y es la que tenemos que romper. Un argumento central que tengo en la presentación es que no podemos volver a reactivar la economía con los instrumentos que la reactivamos desde 2012 para acá, en un serrucho que después les voy a mostrar, porque eso no resulta. No podemos volver al lugar donde estábamos, tenemos que ir a otro lugar. Y eso creo que es lo que está tratando de hacer el stand-by con algunos problemas que vamos a ver. Entonces vamos al primer lugar, estos son números chiquititos, o sea que no se asusten, no es que la economía internacional se está yendo ¿cierto? A una recesión muy fuerte, sino que va a crecer al 3 y pico, pero si ustedes miran las proyecciones que hacía la OECD, el fondo, etcétera, a medida que pasaba el tiempo, mayo, septiembre, noviembre, las proyecciones siempre son para abajo y eso se debe a todos los problemas que estuvieron viendo, la cuestión de la guerra comercial de Trump, etc. Brasil es una incógnita para mí. Brasil viene de una recesión muy fuerte, se estabilizó y la idea es que vaya para arriba. El problema es cuando uno mira los números que se están manejando son números un poquito arriba del 2%, etc. O sea que creo que lo único que nos podría favorecer mucho desde el punto de vista internacional es que la luna de miel de Bolsonaro sea una luna de miel apasionada, ¿cierto? O sea, que haya un poco de crecimiento. Nadie sabe eso, pues es una cuestión política, pero se habló bastante de esto, creo que quedó claro, tanto por lo que dijo Martín como por lo que dijeron después. Voy a la segunda cuestión. Tenemos una economía que es dual. ¿Qué quiere decir que es dual? Que la productividad diferencial, por lo que les dije, tenemos a los unicornios y tenemos gente que prácticamente no lee ni escribe. Y eso nos da una sociedad fracturada, no voy a entrar en detalle, pero todas estas cosas pasan, como las vivimos todos los días, no hace falta entrar en muchos detalles, ¿cierto? Pero tenemos, por ejemplo,
baja competitividad sistémica, problemas de inseguridad, de marginalidad social, y para esto es lo que hay que hacer economía. Si no se puede resolver este problema, es muy serio. Esto tiene como casi una metáfora, que es la pobreza. Todos hablamos de la pobreza, pero cuando estamos hablando de la pobreza estamos hablando de esto, una sociedad que está fracturada. La tercera cuestión que para mí tiene que estar en este cuadro no barroco de nuestra economía es que hicimos una revolución. Cualquier país que hace esto, aumentar el gasto público, casi 17 puntos del producto en un poco más de 10 años, es como que hubiera hecho una revolución. O sea, hay que hacer la economía de nuevo. Y el problema básico de esto es que hay que financiarlo de alguna manera, porque nadie te regala nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos una presión tributaria enorme y ser competitivo en la Argentina es re difícil porque la presión tributaria es alta. ¿Qué nos dio esto desde el 2012? Bueno, miren, nos dio una economía donde desde el 2012 al 17 subieron las importaciones, los que tienen problema de corazón no miren esta parte, ¿cierto? La inversión da negativa, el PBI da negativo, etc. ¿Qué hicimos en el 2017? Tratamos de volver al mismo lugar y no fue así como en ese gráfico que ven ahí. Importamos un montón, no exportamos nada, tuvimos un déficit de cuenta corriente insostenible, estamos en 2018 ajustando la economía. Esto es lo que les quiero decir. Si alguien está pensando que el año 2018 vamos a reactivar la economía subiendo el consumo y el salario real, olvídense, no hay un lugar para volver. Tenemos que ir para adelante y ahora vamos a tratar de ver qué quiere decir ir para adelante. Pero quiero ir un poquito para atrás porque quiero mostrarles esto. Si yo les digo, quiero ver a la Argentina del futuro, la Argentina sostenible, la Argentina que va eliminando la dualidad, integrando a los pobres, etc., ¿cómo tiene que ser el gráfico? Igual que este, pero al revés, exactamente. Así que si quieren, se cierran este cuadro, lo dan vuelta y se fijan si está pasando. Si no está pasando, entonces vamos a tener que volver al stop and go, etcétera, etcétera. Tenemos que volver a crecer liderando por exportaciones, inversión y el consumo siguiendo. No quiere decir que el consumo lo vamos a bajar. Quiere decir que el consumo va a subir menos que el PBI. Ahora les digo una cosa. Si desde el 2012 el consumo está estancado y yo les propongo un pacto de economía donde el consumo crece, pero un poco menos que el PBI, parece un negocio bastante bueno para la gente, si es que a eso le agrego futuro. Y el futuro quiere decir creación de empleo. No hay otra forma en nuestra sociedad capitalista moderna de entrar a la sociedad. Se entra por una puerta que dice empleo. Y si es empleo formal, mejor. Entonces, para mí el problema es que tengo que volver a un lugar donde a la gente le tengo que proponer el pacto que no va por subir el salario real un año, va por subir el empleo 25 años seguidos, para que salgan de ese lugar donde nadie quiere estar. Y a los unicornios, obviamente, lo que hay que proponerles es, muchachos, inventen cosas para generar empleo para esa gente. Perdón porque me va a salir el futbolero, y dejen de llorar. Ustedes son los que tienen que liderar, no tienen que llorar, porque este país no se parece a Nueva York. Tienen que sentarse y liderar, porque son los que comieron bien y los que se educaron. Y encima, si tienen buenas ideas, sirven para sacar a la gente que no puede. Eso es tener una élite, ¿cierto? Que quiere un país con la gente. ¿Qué nos pasó hasta ahora? Esto es lo que no podemos volver a hacer. Lo que nos pasó es esa flecha roja en la creación de empleo del sector privado. El resto es creación de empleo del sector público. El sector público generó empleo desde 2012 porque el sector privado no generaba. Bueno, ahora el sector público no puede generar nada. Más bien tiene que destruir empleo público que crearlo. Entonces, si no lo crea el empleo del sector privado, no lo va a crear nadie. Bueno, si ustedes juntan todo esto, les da esto que está acá. Tenemos elevado gasto público, ¿cierto?, que genera justamente problemas difíciles para ser competitivo y rentable en la economía argentina. Esto genera todo tipo de traumas, déficit fiscal, que el problema que tiene Argentina no es el déficit fiscal. El problema de Argentina es que tiene déficit fiscal más presión tributaria alta. Entonces, el problema de eso es que
Tengo que bajar el déficit y no puedo bajar la presión tributaria. Eso se lo voy a mostrar, lo tengo dibujado de lo que firmamos con el fondo. Entonces, fíjense el problema difícil que nos plantean. Baje el déficit, pero no puedo bajar la presión tributaria. Recontra difícil. Entonces tengo un sector transable débil porque es poco rentable, volatilidad macroeconómica y fragilidad financiera porque el sector público está presionando todo el tiempo. Esto genera bajo crecimiento. El bajo crecimiento genera débil demanda de empleo, no se genera empleo. Como no se genera empleo, la movilidad social de la gente y la pobreza no se mueven. La gobernabilidad es frágil porque uno no le puede decir a la gente que va a vivir en África, pero va a votar con una democracia del primer mundo. No existe eso. La gente vota y quiere que le resuelvan los problemas. Y entonces están todo el tiempo presionando a la política, por razones muy comprensibles. Eso genera que cada vez que uno propone hacer reformas, las reformas son fallidas, porque el que tiene que manejar la política tiene que darle algo a la gente. Como las reformas fallan, tenemos un Estado, un sector público, ¿cierto?, grande y otra vez dar la vueltita, ¿cierto? Eso es lo que yo llamo una trampa de bajo crecimiento. Es algo que en economía se estudia, ¿cierto? Que las trampas, cuando uno está en una trampa, está complicado. Muy bien. Ahí estamos. No podemos volver a donde estábamos, estamos en una trampa de bajo crecimiento. Si no crecemos, esto es políticamente muy difícil de llevar adelante, y los mercados leen que como es difícil llevar adelante, vamos a votar populista, y como votamos populista, entonces no van a cumplir con el programa del fondo, no te presto, el riesgo país no baja. No baja porque esto lo lee todo el mundo. Y tenemos que hacer que alguien crea que podemos crecer sostenidamente. ¿Y tenemos con qué? El problema es político, no es económico. Necesitamos una coalición para crecer con el gráfico al revés. Esa es la idea. Tenemos que cambiar la dinámica del sector externo, no atrasar el tipo de cambio real, garantizar la sustentabilidad de la deuda pública y configurar la macro de una manera distinta. La mejor etapa que nosotros tuvimos, la de la soja de los $600, etc., eso es un poco un mito también. Porque la soja empezó a crecer, el precio de la soja empezó a subir después. Primero, tuvimos el tipo de cambio real más competitivo en la historia de la Argentina por la crisis. Era insostenible, pero dio superávit de cuenta corriente y superávit fiscal, juntos, los famosos superávit gemelos. Ok, miren lo que pasaba. Teníamos la columna azul era el superávit que tuvimos todos esos años. Yo cuando leo esto me deprimo. Yo escribí un libro para no suicidarme. Porque yo miraba esto, no porque cuando uno va a un seminario internacional, habla el chileno, habla el coreano y después viene el argentino. Y el argentino dice, ahora vamos a hablar de lepra, cáncer y otras cosas que afectan a las economías. Y yo estaba harto de ser el que habla de las enfermedades. Entonces me tocó hablar de los superávit gemelos. No me pregunte por qué pasó. Había superávit gemelos. Yo como macroeconomista era feliz. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Fíjense lo que se puede hacer cuando la economía es competitiva. Las exportaciones subían todos los años. Las importaciones, en vez de aportar al superávit comercial, justamente lo llevaban para abajo. ¿Por qué? Porque hay que importar. Y aún así teníamos superávit comercial. Esta es la parte que es para suicidarse. ¿Saben cuánto aumentó? En esos años juntamos 100.000, escuchen bien, 100.000 millones de dólares de superávit comercial. ¿Está? Eso era una plataforma para salir hacia el desarrollo sin tener que preocuparte demasiado por ahorrar plata. No le pasa a casi nadie, nos pasa a nosotros, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurrió? Esto es lo que es el dibujo de la economía creciendo, incluso exagerado, porque no hace falta tener superávit comercial todo el tiempo. Es lo que nos pasó ahí. ¿Qué nos pasó de 2012 a 2018? Bueno, ven que el gráfico está al revés. O sea, ¿tuvimos superávit? No tuvimos nada, ni superávit ni déficit. Más o menos estuvimos empatados, pero ¿cómo empatamos? Bajando las importaciones, porque en vez de subirlas, las bajamos, y las exportaciones se hicieron puré.
Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? La economía no creció más, porque nosotros para crecer necesitamos comprar bienes importados para invertir, necesitamos comprar materia prima, etcétera. Si yo deprimo las importaciones, no va. ¿Qué es lo que dice el programa del fondo? Si ustedes lo leen, el memorándum de entendimiento quiere ir allá, re modesto, pero quiere repetir el dibujo de acá. No vamos a tener superávit comercial, pero vamos a poder aumentar las exportaciones y también las importaciones al mismo tiempo para que la economía pueda subir. O sea que queremos ir al dibujo, de nuevo, que es el único que existe. Por eso les digo que no hay un lugar para volver a 2012, 2018. Eso no existe más. Tuvimos ahí, ya gastamos las reservas internacionales, ya gastamos el stock de energía. Bueno, ahora tenemos que invertir en vaca muerta porque si no, ¿cierto? Va a estar muerta la vaca y el resto del país. Fíjense el tipo de cambio real, ¿cierto? Que les hablaba, en 2003, 2005 era altísimo, es la línea roja. Y dibujé la línea negra, porque la línea negra son los términos de intercambio. Todo el mundo habla de la soja de $600, está bien, pero ahora tenemos la soja de 300 y pico, tampoco está tan mal. Fíjense, la línea negra. Tenemos con qué, no es que la Argentina, ¿cierto?, se fue por un pozo. China sigue creciendo, sigue demandando cosas. Hay un montón de negocios que podemos hacer. Esto es lo que les decía antes, ¿ven? Este es el programa del fondo, ¿cierto?, que estamos viendo ahora. Vimos dónde estamos parados, estamos viendo qué es lo que propone hacer el fondo. Ven que la línea de abajo, el superávit del déficit se convierte en superávit. El gasto público se espera que baje en 5 puntos. Eso es una revolución también. Bajar el gasto público 5 puntos del producto en 5 años es algo maravilloso. Si pasa, todo el mundo va a empezar a creer que somos capaces de hacer cosas. El problema grave de eso es que todos esos 5 puntos van a ir a bajar el déficit, no a bajar la presión tributaria. Y eso está dibujado arriba. Ven que la presión tributaria no cae. Lo que cae es el déficit. Bueno, es mucho, es un esfuerzo enorme, pero todavía la competitividad la tenemos presionada. Por eso el tipo de cambio real no puede atrasarse. Porque hay una cuestión simple. Si te cobro un montón de impuestos, no te puedo poner un tipo de cambio atrasado porque no vas a poder competir con nadie. Entonces acá hay una cuestión simple. ¿Nosotros podemos tener déficit? No. ¿Podemos bajar la presión tributaria rápido? No, estamos bajando el gasto, pero la presión tributaria no. Entonces, ¿cómo te hago competitivo? Y te voy a tener que poner un tipo de cambio real alto. Olvídense, no va a volver más 10.000 millones de dólares de déficit en turismo. Es una barbaridad eso, ¿entienden? Se acabó. Tenemos que poner esa plata en inversiones y en competitividad. Esto es lo que dice el programa del fondo. Miren lo que pasa con el consumo. Sube el consumo, bueno, ahora se cae, como se estuvo cayendo ahora, y después empieza a subir, se recupera. El PBI se recupera también, pero ¿qué pasa? El consumo crece menos que el PBI, punto. Y no puede pasar otra cosa. ¿Y por qué no puede pasar otra cosa? Y porque miren lo que es la tasa de ahorro nacional de la Argentina. Es una lágrima. O sea, tenemos una tasa de ahorro nacional que después del programa, en el año 2023, yo creo que esto es re pesimista igual, pero es lo que dice el fondo. Estamos con una tasa de ahorro abajo de 15 puntos del producto, que es tan baja que si invertimos un poquito, 15 puntos del producto, ya tenemos déficit de cuenta corriente. O sea, no hay lugar para aumentar el consumo. Tenemos que aumentar la inversión y tenemos que aumentar el ahorro. Yo creo que esto es pesimista por una cuestión simple. Si no bajamos el gasto y no bajamos el déficit, nadie va a creer en la Argentina. Pero si el mundo ve que somos capaces de golpe de bajar el gasto público 5 puntos del producto en 5 años, nos van a empezar a creer y mucho. Y los primeros que van a creer en la Argentina, guess what? Los argentinos. ¿Cierto? Que en vez de invertir en Argentina, invierten en buena parte en el exterior. ¿Qué pasa con el 2019 y después? Bueno, el problema que tenemos, esto es lo que tenemos hoy, ¿cierto? Ya se habló bastante de esto, pero esto yo les puse 2 indicadores muy clave, que son industria y construcción, todo para abajo. Esa es la inflación para arriba. Y esto es el nuevo régimen monetario que yo digo, bueno, voy a tener muy poco tiempo, ¿qué le pongo? Y la banda, tenemos que estar adentro de la banda. Pero ahora tenemos una ventaja enorme. La banda, primero, no es una banda fija, es una banda que sube 3 puntos por mes.
Eso ya me está diciendo que el gobierno en atrasar el tipo de cambio no está pensando y yo lo aplaudo. Y además el tipo de cambio es flexible. Dentro de la banda tenemos bastante para movernos. Todo eso es muy positivo. La parte negativa, el efecto colateral negativo de eso es que es difícil crecer cuando uno está depreciando. Pero es difícil crecer al principio. Una vez que se empieza a generar empleo, es mucho más fácil. Pero ahí es donde estamos. ¿Dónde es que no podemos volver? Bueno, esto es la proyección del stand-by, ¿cierto? Después de la línea roja, lo que está entre las líneas rojas es lo que nos venía pasando. Entonces los economistas están discutiendo si vamos a una V, o sea, una recesión fuerte, y después salimos en el segundo trimestre, o a una U, una recesión fuerte, un par de trimestres más de desequilibrio de recesión y después salimos. Y yo la verdad creo es que lo que no podemos hacer es volver a la W, ¿cierto? Salir con una recesión rápida y después para arriba, pero después volvemos otra vez para atrás, no va más. Entonces esto es lo que el fondo pide. Mira, así crecimos nosotros en la etapa esta que les mostré de superávit gemelos, crecimos 5 o 7 por año, después tuvimos una menos 0,1 por año, estamos estancadísimos, y vamos a salir creciendo al 2,2%. Esto es lo que yo les digo, nosotros los economistas hablamos de equilibrio del filo de la navaja. Yo creo que estamos caminando por el filo de la navaja. Si hacemos todo bien y la gente ve que hacemos las cosas bien, nos va a ir mucho mejor de lo que pensamos. Y si hacemos las cosas un poquito mal, nos va a ir mucho peor de lo que pensamos. Entonces estamos caminando realmente por el filo de la navaja. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos hace falta? Un acuerdo político, una coalición para crecer con el gráfico de vuelta. Esto es lo que va a pasar con la deuda pública. Con la deuda pública no tengo tiempo de hablar, pero hay mucha gente muy pesimista con la deuda pública. Creo que nos están sobrecastigando, porque piensen 2 minutos. Hace un año estábamos poco endeudados y ahora ya tenemos una deuda de 80% del PBI. Está todo bastante mal hecho. Tan es así que fíjense que nosotros prácticamente no tenemos superávit, por el gráfico que les mostré antes, pero la deuda pública baja de 80% del PBI a 60% del PBI. Y estos son datos del Fondo Monetario, ¿cierto? Bueno, esto es puro ajuste macroeconómico. Realmente la deuda argentina yo creo que es súper sustentable, pero tiene un problema, liquidez. Cuando el riesgo país, no logramos que el riesgo país baje, si debemos $15, nos vamos a ir al default. Porque si no te prestan, todo el mundo está haciendo rollover de la deuda, ¿cierto? Ustedes son empresarios, saben más que yo. Si todo el mundo viene y te dice, devolvé todo lo que va venciendo, todos los días me lo devolvés, y seguro voy a tener un problema de deuda. Entonces tenemos un problema político, no nos creen, no porque estamos sobreendeudados, no nos creen porque piensan que puede venir un populista a declarar otro default. Esta es la verdad. Y está en el interés del que gane la elección en octubre que nadie piense eso porque va a tener que gobernar este país. Y lo va a tener que gobernar con las hojas de este valor, no con la anterior. Entonces creo que a medida que se vea, se va a cumplir el teorema de Baglini, ¿cierto? Que se van a ir convirtiendo al realismo muchos políticos, si es que ven que pueden ganar elecciones, eso va a ser muy positivo y probablemente lo podríamos aprovechar. Pero bueno, tenemos el problema de que somos sustentables, pero como diría Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. En el corto plazo se me vencen las letes y las tengo que renovar, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuál es el problema que tengo? Bueno, hay que cuadrar el círculo, pero ya cuadrar un círculo para un argentino es demasiado, entonces puse un triángulo, ¿cierto? Y lo llamo el trilema, por un chiste para economistas, no importa ahora. Lo llamo el trilema. Y la cuestión es que tenemos que hacer 3 cosas al mismo tiempo. Tenemos que cerrar la brecha fiscal, tenemos que cerrar la brecha externa, no podemos tener déficit de cuenta corriente alto, podemos tener déficit, pero no alto. Tenemos que tener un déficit fiscal, podemos tener déficit fiscal, pero no alto. Y tenemos la cuestión de la sociedad dual y las aspiraciones. Yo, de nuevo, hablo de pobreza porque es la forma más fácil de graficarlo. Pero sinceramente acá el sector más fastidiado de la Argentina no es el sector pobre, porque nosotros estamos haciendo un experimento nuevo, que es tener una crisis macroeconómica con un gasto público enorme.
Entonces, está la asignación por hijo, está el 90% de cobertura de los ancianos y por lo tanto tenemos una capacidad para resistir crisis mucho más fuerte que la que teníamos en el pasado. Es como la contracara. Yo les dije, tenemos un gasto público que no lo podemos financiar, pero tenemos el gasto público y eso se gasta en buena medida en políticas sociales. Entonces estamos, el sector más marginado, ¿cierto?, tiene un colchón, un amortiguador mucho más alto que antes. La clase media alta aguanta porque estuvieron comprando dólares, ¿cierto? En mayo, por ejemplo, compraron 4.500 millones de dólares, el chiquitaje. Es decir, dólares tienen, devaluamos, tienen un efecto de riqueza. O sea, la clase media alta no me importa. La clase más desposeída tiene las políticas sociales en el medio, nos quedó la clase media y la clase media baja, que se quedó sin aspiraciones, porque le bajaron el salario real y no hay empleo. Eso es lo peor que hay. Y acuérdense que la clase media baja es la que peor vota, siempre, porque se desespera. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de eso. ¿Cómo se hizo anteriormente? Y ya está. No le podés dar a todo, no te da problema, endeudate. No va más, porque no nos quieren financiar. No, no te hagas problema, agotá el stock de energía y regalá todo. No va a dar. Hacer un ajuste recesivo, y si dura mucho, la política no lo va a aguantar. Entonces, ¿cuál es la salida de acá? Y yo le digo, construir futuro es hacer las reformas que tenemos que hacer y para eso necesitamos generar credibilidad sobre acuerdos políticos. Ustedes pueden decir, esto es wishful thinking en su mejor expresión. Y sí, está todo bien, pero como no pudimos hacer esto, hace 70 años que estamos diciendo que tenemos un problema. Bueno, basta, dejemos de decir que tenemos un problema y hagamos una coalición para crecer. ¿Tenemos con qué? Bueno, miren, este es el último gráfico. Tengo 1 minuto 30 para explicarles esto, pero la verdad no tengo ninguna forma mejor de mostrarles lo que es la contradicción de la Argentina. Estuve hablando de la deuda toda mi presentación. Ahora la pregunta que me hago al final es, ¿Argentina es un país acreedor o un país deudor del resto del mundo? O sea, ¿nosotros somos un país endeudado o un país que el resto del mundo nos debe a nosotros? Respuesta, el resto del mundo nos debe a nosotros. Somos un país acreedor, no deudor. Y dice, pero no, se equivocó. No, no me equivoqué. Por una cuestión simple, el sector privado se dedica a comprar dólares o a invertir en el exterior. Y el sector público se endeuda. Pongo las dos cosas y me da que somos acreedores. ¿Cierto? Entonces, esto no es que lo hice yo en mi casa, estos son números del INDEC, son números del Banco Central y son números del Fondo Monetario. Somos acreedores del resto del mundo. Bueno, pero fíjense lo siguiente, eso es lo que tiene el sector privado, la línea azul. Lo que debe el sector público es la línea roja y el neto es lo que está abajo, la línea verde. Bueno, hay gente acá, el chiquitaje. No los grandes empresarios, los los Panama Papers, y yo que no, olvídense. Lo que tenemos en la caja de seguridad, ¿cierto? Abajo el colchón, en la cartera de la dama. Todo eso suma casi 200.000 millones de dólares. Pregunta, ¿y si lo hubiéramos puesto en inversiones productivas, a dónde estaría nuestro país? Entonces yo termino con esto, ¿cierto? Todos nosotros somos padres de familia, algunos incluso tienen nietos, yo todavía no, pero el punto es el siguiente. Si uno piensa quedarse a vivir en la Argentina, necesita que para los hijos de uno les genere empleo. Y si uno pone la plata en el exterior, es un perverso, es malo, es una persona mala. Viene un marciano y dice, pero qué malo que sos vos. ¿Quieres que tus hijos vivan acá, que tus nietos vivan acá y poner la plata afuera? No se entiende. Entonces uno dice, no, vení que te explico, al marciano, vení que te explico. Resulta que hay una cosa que llamó corralito, otra cosa que llamó cepo. Entonces yo a mi hijo no le puedo dejar el óptimo, que sería dejarle la plata funcionando en la producción. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué hace? Y hago el segundo mejor, como decimos los economistas, que es guardar la plata dentro de un colchón y dice, hijo mío, este dinero no produjo nada, pero por lo menos lo tienes aquí. Espero que tengas más suerte en el futuro. Entonces, ¿es racional? Sí, es racional lo que hacemos. ¿Es
bueno para nosotros mismos, no, es horrible. Si ustedes vieron la película sobre Nash, Nash está en un momento y dice, me di cuenta en qué se había equivocado Adam Smith. Que puede ocurrir que nosotros mismos, siguiendo lo que es mejor para cada uno de nosotros, nos lleve a un equilibrio que es malo para todos nosotros. Ahí estamos. Argentina está en el bono demográfico, que es el mejor momento demográfico para crecer. Tiene plata, tiene creatividad, pero no tiene política. Entonces, para mí, sinceramente, como macroeconomista, llego a una conclusión que me deja sin trabajo. Si no arreglamos la política, esto no va a funcionar nunca. Gracias.